Ok, perfecto. Sí, es el capítulo 4. Como pueden ver, son campos psicológicos como sistemas de contingencias. Y antes, pues le quiero agradecer mucho a Freire que pues quiso apoyarme con una parte. Y la verdad, el día de hoy tenemos un tema bastante extenso, muy interesante, pero que van a ver que poco a poco se va relacionando un poquito. Y hay cosas que ustedes van a identificar que ya hemos visto pues a lo largo de la carrera. Entonces, pues vamos a comenzar. Siguiente, por favor. Como pueden ver, pues son varios contenidos. Justamente vamos a ver el modo explicativo de la ciencia y los sistemas de contingencias, las causas aristotélicas, esto es algo nuevo que tal vez no conozcan, y su relación con la psicología, contingencias de ocurrencia y contingencias de función, características y configuración del campo psicológico. La que sigue. Bueno, aquí tenemos dos objetivos generales en especial, el cual justamente es identificar las características de contingencias, ocurrencia y función, y también reconocer los conceptos de causa como elementos fundamentales en la perspectiva del campo. Y puso una foto del querido Rivers. La que sigue. Y tenemos también objetivos específicos, desarrollar el concepto de campos psicológicos como sistemas de contingencias, identificar las cuatro causas aristotélicas y diferenciarlas de los sistemas explicativos lineales y mecánicos, reconocer y diferenciar las contingencias de ocurrencia y las contingencias de función y reconocer algunas características particulares de los campos psicológicos. La que sigue. Yo sé que tal vez esto parezca muy largo, pero van a ir viendo que poco a poquito pues se va a ir aclarando y se van a cumplir estos objetivos. Y todo está relacionado como les pude comentar. Justamente, bueno, vamos a comenzar con el modo explicativo de la ciencia y los sistemas de contingencias. Bueno, el capítulo 4 justamente nos habla acerca de que este concepto de campos psicológicos, pues no es exclusivo de la psicología. Su origen justamente se remota en la física en el siglo XIX más o menos. Y bueno, nos habla justamente de qué constituye pues un sistema de campo. Obviamente cuando hablamos de campo, obviamente no estamos hablando pues de justamente lo que todos pensamos, ¿no? Pues en un campo. No, nos habla justamente que es importante mencionar que la característica fundamental es que es un sistema en el que todos los elementos están interrelacionados de tal modo que sus propiedades y funciones solo tienen sentido como partes del sistema y no como elementos aislados e independientes unos de otros. No sé, yo estaba viendo un ejemplo, estaba pensando en algún ejemplo y no lo sé. Es, por ejemplo, en la comida, ¿no? Podemos pensarlo así, ¿no? Todos los elementos que están dentro de la comida, pues justamente se combinan, se juntan, justamente y que solamente tiene sentido, ¿no? Es, por ejemplo, una receta que lleva muchos condimentos, tal vez no quede bien con otra. O los postres, por ejemplo, llevan, no sé, cosas dulces que no son saladas y cosas así, ¿no? O sea, por ejemplo, es como si hiciéramos, no sé, un revoltijo de cosas que agregáramos dulce, salado y demás cosas, y eso no tiene sentido así. Entonces, justamente de lo que nos habla es que este sistema son cosas que se tienen que relacionar y que no tendrían sentido, pues, si no están en el mismo sistema, si no están juntos. Aislados, pues, no tienen sentido, pero ya juntos, pues, tienen sentido. No sé si me di a entender o quieren otro ejemplo. Yo sí entendí bien, Jenny. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, justamente seguimos hablando de que pues este campo es un sistema constituido por elementos que pues son interdependientes, es decir, dentro del sistema pues son necesarios unos de otros. Y estos cambios pues explican y describen el comportamiento y las transformaciones del sistema. Como hemos visto, pues en un sistema hay cambios y justamente hay diversas situaciones, entonces esto nos permite identificar estos cambios. Y justamente la explicación de este sistema radica en el análisis y comprensión de las complejas relaciones que tienen cada uno. Es justamente un sistema, lo podemos ver que pues es algo complejo, pero tenemos que justamente analizarlo y pues nosotros somos expertos en hacer ese análisis. Y bueno, aquí algo muy importante para identificar esto es que no hay explicaciones externas al sistema. No hay otro sistema que actúa desde el exterior y lo afecte. Es decir, pues al final estamos en un sistema, este sistema tiene justamente elementos que son parte de, que no se ven por separado, entonces pues no va a haber causas externas, no podemos atribuírselas a factores externos, tienen que ser del mismo sistema y no puede haber otro sistema que lo pueda justamente afectar en este aspecto. No sé si tengan alguna duda o fui clara. Como el agua, Jenny. Bueno,
voy a continuar justamente que las funciones de cada elemento solo tienen sentido y se explican pues con base en la naturaleza y organización del sistema completo. No sé, me acordé mucho, por ejemplo, pues de nosotros, del grupo, aprovechando que está todo el equipo, que pues sí, ¿no? Tal vez si nos estamos en diferentes perspectivas, haciendo diferentes cosas, y pues no tendría sentido, ¿no? Que lo que hicimos, por ejemplo, en el grupo, lo hiciéramos en nuestras prácticas o en nuestra clase, ¿no? Entonces solamente tiene sentido dentro de lo que estamos haciendo. Y cada uno, pues la función que tenía era pues justamente apoyar y estar con los otros. Entonces, no sé si este ejemplo les ayude y para recordar lo que hicimos. Sí, todo claro, Jenny. Sí, Gracias. Y bueno, justamente el texto nos menciona que para aclarar el sentido de la explicación en una teoría de campo, pues es muy importante regresar al mundo de las prácticas del lenguaje ordinario. Ya habíamos hablado anteriormente pues del lenguaje y pues su importancia y cómo en el primer capítulo que expuso justamente Freire pues iba más allá, ¿no? El lenguaje. Entonces, pues, el texto menciona que el lenguaje ordinario, por ejemplo, si nosotros queremos saber qué ocurrió con algo, un choque, el texto lo mencionaba. ¿Qué ocurrió con algo? Pues lo primero que hacemos es preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Como que las típicas preguntas, ¿no? Entonces, pues, justamente son explicaciones que pues son intercambiables con los demás, ¿no? Preguntamos qué pasó y queremos saber algo, ¿no? Entonces, las demás personas, pues hubo un choque, pasó esto y demás, ¿no? Entonces, pues las causas de estas circunstancias pueden ser impersonales. Obviamente es un fenómeno que no está pasando en nosotros, entonces pues puede ser impersonal y nosotros preguntamos pues qué pasó con los demás, ¿no? Y las razones pues son circunstancias personales porque nosotros queremos saber las razones, necesitamos una explicación. Y bueno, estas explicaciones pues siempre hacen referencia pues a cosas o eventos aislados que justamente no, tal vez nosotros no formemos parte de y simplemente queremos saber pues qué circunstancias, qué fue lo que pasó. Entonces pues justamente nos menciona que como que el lenguaje ordinario se queda pues un poquito ahí, pero lo que se busca es justamente transformar lo explícito a lo implícito, justamente ir más allá. Es por ejemplo pues nosotros los psicólogos que a veces, y hago un poquito de la clínica, que alguien llega y nos dice, no, pues es que tengo un problema, pero pues cuál es el problema, cuáles son las circunstancias, qué está pasando, hay que describirlo bien, cuáles fueron las circunstancias, qué factores influyen y demás cosas, ¿no? Entonces, ir más allá de las explicaciones, pues justamente ordinales, como de, pues, ¿qué pasó? Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Todo claro hasta ahora. Todo bien. Ok, gracias. Bueno, justamente saber las razones por las cuales retomo lo del accidente, justamente pues permiten establecer determinantes impersonales o justamente pueden también ser personales. ¿A esto qué quiere decir? Como les dije, ¿no? Ir más allá de simplemente tener una respuesta de un qué o por qué. Y bueno, también nos habla que en el caso del conocimiento científico, pues en este caso solamente les importa pues justamente los fenómenos, pero justamente no busca darles una causa en específico, ¿no? Sino que simplemente, como ya lo hemos visto, pues relacionar variables, justamente tener hipótesis y darle una explicación al fenómeno en este caso. Y bueno, en este caso ya el texto nos va a adentrar justamente a las causas aristotélicas. De hecho, lo voy a retomar un poquito después, solamente quería decir que, bueno, en el caso de las causas aristotélicas, nosotros las utilizamos como un rechazo a las explicaciones lineales y mecanicistas de los anteriores representantes, ¿no? Por ejemplo, la psicología, en el condicionamiento, que buscamos relación de variables y justamente pues explicarlo desde esa manera pues un poco mecanicista y simplista. La que sigue, por favor. Bueno, aquí justamente nos menciona, bueno, no sé si tengan alguna duda. No, Jenny, todo bien. Ok, gracias. Bueno, justamente nos menciona que se pueden identificar distintos cambios en los objetos y acontecimientos de estímulo como resultado de la emergencia de nuevas KF. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante con ayuda de, pues, mi estimado Freire, mi colega, mi máster. Ok,
Estos cambios pueden identificarse en términos de los efectos que tienen sobre las circunstancias de su interacción con el individuo. Justamente, pues aquí lo que nos habla es que pueden identificarse solamente pues las circunstancias de la interrelación con el individuo. Es decir, pues sí, retomamos lo mismo, no tenemos que identificar, ir más allá, justamente saber cuáles son los componentes, las circunstancias de todo esto y justamente cómo se relacionan con los demás, como ya habíamos visto anteriormente, pues aquí lo que nosotros hacemos es no solamente, ¿no? Como lo mecanicista de un estímulo, una respuesta, no, justamente cómo eso, por ejemplo, tiene relación con el individuo y cómo el individuo afecta también a eso. Entonces, pues sí, lo que queremos tener el día de hoy es ver como más allá, cómo todo justamente puede ir más allá. Y bueno, las principales propiedades funcionales de los objetos de estímulo serían las de instigar, señalar, preparar, discriminar, sustituir, comparar y ejemplificar. No sé si alguien recuerda un poquito qué era instigar. Creo que es como, no sé si estoy bien, pero como propiciar que algo suceda. Exactamente, muchas gracias, Monse. Sí, justamente es como propiciar las condiciones para que se dé pues una situación. De hecho, pues nosotros como psicólogos, una labor que también tenemos a veces es instigar, ¿no? A hacer, crear las condiciones para que una persona pues pueda realizar ciertas acciones que tal vez le cuesten. Ya lo verán un poquito más adelante, pero gracias. ¿Alguien tal vez sabe qué podría ser como que señalar? Ok, creo que no. Bueno, yo también como que tenía duda y dije, pues señalar con el dedo, pero bueno, eh, igual si alguien quiere complementar más adelante y se acuerda un poquito, pero bueno, es justamente como que darla a conocer o distinguirla de otra. Yo lo veo un poquito más como discriminación. Perdónenme, soy un poquito conductista, pero humanista de fondo. Pero bueno, sí, justamente como que distinguirla de otra para que justamente pues tengamos esta diferencia. Bueno. Y justamente pues también preparar esa palabra, pues sí, ya es un poquito más obvia, ¿no? Justamente, ¿no? Eh, discriminar, bueno, ya está un poquito ahí. Sustituir, ¿alguien recuerda qué es sustituir? Pues es cambiar una cosa por otra, ¿no? Exactamente, exactamente, gracias, Freire. Comparar, pues ahí yo me acuerdo, por ejemplo, pues un poquito de la estadística, que justamente nosotros comparamos datos, comparamos poblaciones y ahí obtenemos justamente pues información y conocimiento y ejemplificar, pues es lo que nosotros hacemos constantemente, ¿no? Para explicar algo, pues justamente necesitamos poner ejemplos, por ejemplo, a las personas que le queremos explicar algo, pues si no, usar ejemplos de la vida cotidiana, usar algo que la persona sepa, conozca, porque pues también ejemplificar no tendría sentido si la persona no está familiarizada, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, si yo quiero darles el ejemplo de algo, no lo sé, de carros, y alguien no sabe de carros, pues no lo va a entender, o de animales o demás cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, por parte del individuo, los distintos componentes de su patrón pueden ser KF, ya lo veremos un poquito más adelante, pueden ser requeridos, compatibles, incompatibles o irrelevantes en las circunstancias del episodio. Justamente, pues hay cosas que obviamente, pues sí, no van a ser relevantes, no van a ayudarnos tal vez mucho, pero aún así, pues sí, tal vez tenerlo un poquito a la reserva, pero pues sí, es importante tener en cuenta esto. No sé si tengan alguna duda. Todo bien por el momento. Igual, Ok, gracias. Miki. La que sigue, por favor. Ok, ahora sí vamos con algo que ya les había mencionado anteriormente, pues las causas aristotélicas, pues regresale por fin. Y su relación con la psicología. ¿Qué tienen que ver estas pues con la psicología? Pues vamos a ver. Ok, la que sigue, por favor. Pues como todos saben, Aristóteles también es un gran referente de la psicología y si no lo saben, pues se los comento. Justamente como sabemos, la psicología también
retoma de la filosofía y de la biología y demás. Y pues hay grandes autores, y lo vamos a ver más adelante, que nos han ayudado muchísimo a complementar el campo psicológico. Y pues uno de ellos es el gran Aristóteles, que pues sabemos que es un gran filósofo. Y bueno, él comentaba que todos los seres humanos tienen causas tanto internas como externas. Es decir, pues hay cosas que el individuo hace pues por acción propia, por motivos propios, pero hay cosas externas que hacen que el individuo se comporte de tal manera, ¿no? O sea, que al final tenga pues alguna respuesta y interactúe con los demás. Y bueno, aquí tenemos las cuatro causas y voy a usar pues justamente la imagen que les puse para explicar un poquito. Bueno, la primera que tenemos es el material. ¿De qué está hecho el objeto? ¿Pueden ver la imagen que está en la presentación? ¿Alguien me puede decir de qué está hecha? Pues es Eh, una escultura, ay, le gané. Es una escultura de esas de mármol, ¿no? Exactamente, gracias, Freire. Justamente, ¿no? El material es mármol. Y abajo dice ser quien es gracias a la materia. Todos sabemos, por ejemplo, que muchas de las esculturas pues están hechas de mármol. Al final es un material que justamente es perdurable, pues es parte como de, no sé, si vamos a un museo, pues todos sabemos que es parte de, ¿no? O sea, como que nos da la imagen del museo y demás, ¿no? Ser justamente el material lo que nos permite ser. Porque tal vez, por ejemplo, si lo hacemos de madera, pues no duraría mucho tiempo, si lo hacemos de piedra, no tendría tal vez los detalles que tiene o demás cosas. O de plastilina, pues definitivamente no duraría. Entonces, ser quien es gracias a la materia. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, pues de qué estamos hechos, ¿no? Carne, huesos y demás. Y eso justamente, pues no seríamos nosotros, pues si no tuviéramos esos componentes. Y bueno, la segunda causa es lo formal. Hace que un ser sea lo que es. Justamente, pues tenemos que es una escultura. En este caso, pues esto es el material y el componente hace que justamente sea una escultura y no sea un ser humano porque no puede moverse, está en cierto lugar y justamente pues representa a una persona que pues tal vez puede ser que bueno ya no está con nosotras. No sé si me di a entender. ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor? Sí, claro. Ok. La formal hace que un ser sea lo que es. Esto quiere decir que justamente como les comento en este caso de la escultura, pues por ejemplo, el material hace que justamente sea una escultura. Entonces, no es un ser humano, no es un animal, no es una pelota, no es nada, porque justamente esto hace que sea un objeto, que sea una escultura. No sé si me doy a entender o alguien tenga un ejemplo. Ya entendí, es que como que hablaste muy rápido y me perdí, pero sí, todo claro, gracias. A veces como que me da algo, pero no sé si alguien tenga algún ejemplo que también pueda servirles. Adali levantó la mano. Ok, adelante. Hola, acabo de llegar, entonces no llevo como, no tengo tanto contexto, pero justo en alguna ocasión a mí y a Mauricio nos tocó explicar este tema. Ujú. Y algo que es muy importante es que estas cuatro causas son distintas en todas las ciencias. Entonces, las causas materiales no son las mismas en la física, en la biología, en la química, ni mucho menos en la psicología, y tampoco las formales. Entonces, tal vez un ejercicio que puedan hacer mientras está Jennifer, si no me equivoco, está explicando el tema, es que piensen acerca de cómo en cada una de las ciencias estas cuatro causas se muestran. Y esto les va a ayudar a ver las diferencias de cada una de estas cuatro causas y además la diferencia que hay de acuerdo con la ciencia y la importancia de delimitar las cuatro causas, pero en lo psicológico, porque va a tener sus especificaciones de acuerdo con el objeto de estudio que asuma esa ciencia. Ya era todo. Muchísimas gracias. Es una gran participación y también me ayuda muchísimo a mí. ¿Les gustaría que vayamos desarrollando pues entre todos un ejemplo pues ya enfocándonos a lo psicológico? Ay, bueno, esa parte la agregué en una tablita más adelante para hacer anotar un poquito esta diferencia de lo que conlleva cada causa. Entonces, de Ok, cualquier manera, igual un poco más adelante se dará a entender un poquito. ok, perfecto. Bueno.
Las dos primeras causas que les comento tienen que ver justamente con factores internos. Obviamente aquí lo externo no tiene nada que ver porque, por ejemplo, los seres humanos, pues nacemos así, ya justamente estamos de carne, de hueso, tenemos carne, hueso, sangre y demás, y pues, por ejemplo, hace lo que el ser sea lo que es. También, por ejemplo, aquí en este caso la biología, ¿no? Pues tenemos el sexo masculino y el sexo femenino y ya decimos, ah, pues eres hombre o eres mujer. Esas son causas justamente, pues, in- eh, internas que no dependen de factores externos. La que sigue, justamente la tercera, es la eficiente. ¿Quién ha posibilitado al ser? Justamente este no existe gracias a otros. Aquí, por ejemplo, lo pensó en el aspecto psicológico, que pues al final sí, somos seres que cada quien tiene pues sus procesos, tiene justamente cosas individuales, pero no podemos existir o ser pues sin los demás, ¿no? No somos, somos parte de una sociedad, no seríamos nadie pues sin nosotros, ¿no? Siempre necesitamos estar en contacto con los demás. Y la cuarta, pues, es la final, perdón. ¿Cuál es justamente su propósito? ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros? ¿Qué utilidad tenemos, no? Es, por ejemplo, pues al final nosotros tenemos que contribuir en una sociedad, tenemos que ser profesionistas, tenemos que ser algo justamente, pues, en la sociedad en la que nosotros estamos. No sé si me di a entender y estas fueron un poquito más claras. Sí, creo que sí, Jenny. Ok, gracias. Igual voy a leer el comentario de Dalí. Dice, sí, 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 pero si pueden hacerlo cada uno, estaría súper, sería desligarse de las situaciones concretas de la presentación. Ok, excelente. Utilizo un término. Excelente. Bueno, me gustó mucho la participación. Gracias. La que sigue, por favor. Ok. Ahora pues ya justamente vamos con la parte de desligamiento funcional. Y bueno, este concepto es importante, es central justamente en la teoría de la conducta. Bueno, es un modelo de campo que rechaza justamente lo que yo les dije, la explicación mecánica y lineal. Por ejemplo, pensando en el conductismo, que justamente no busca la relación de variables y justamente se queda como con este estímulo-respuesta y ahí se queda. Entonces, por eso justamente emplea las categorías aristotélicas de la causalidad, justamente pues para ir más allá y no solamente ver esa relación estímulo-respuesta, sino ver tanto las causas internas como externas de la persona y de los fenómenos. Y bueno, justamente el desligamiento funcional corresponde a la causalidad eficiente. Justamente, pues, no es una variable, no buscamos aquí variables, ni es la causa de la interacción. Justamente depende de las circunstancias de interacción entre organismo-objeto. Justamente, si pueden recordar, la causalidad eficiente es justamente cómo, pues, lo demás posibilita justamente, pues, esto. Y bueno, la interacción se separa justamente de la relación estrictamente biológica y aquí más adelante vamos a ver justamente pues los antecedentes del desligamiento funcional y justamente vamos a ver cómo poco a poco se separa de esa explicación meramente biológica y pasa de lo mecanicista. La que sigue, por favor. Bueno, no sé si me di a entender. Discúlpenme, creo que hablo un poquito rápido. Sí, Ok, Jenny, está veo bien. hacia arriba. Y voy a tratar de hablar más despacio. Disculpen. Bueno, los antecedentes históricos. Yo los quise poner pues muy brevemente, pero sí mencionarlos porque pues creo que sí son muy importantes. Y bueno, la primera aparición justamente volvemos a retomar Aristóteles, los tratados acerca del alma, que es un texto de justamente Aristóteles de 350 a.C. Y aquí nos menciona al alma como una característica definitoria de los seres vivos. Justamente es algo que pues nos nos permite, ¿no? Nos permite justamente identificarnos, es parte de nosotros y pues es algo elemental, pero aquí menciona que justamente no es una sustancia especial, sino que simplemente pues es es parte de nosotros, pero no la considera pues algo muy especial. Y bueno, distingue tres tipos de alma en diferentes organismos, no solamente en los seres humanos. Lo distingue en plantas, animales y pues ya propiamente en los seres humanos. La primera, pues bueno, en las plantas menciona que tienen un alma vegetativa. Aquí justamente habla pues de facultades nutritivas, reproductivas y demás. En los animales menciona un alma sensitiva, justamente pues que tienen esta capacidad de sentir, imaginar y desear.
Y en el hombre, pues ya menciona que tiene un alma intelectiva. Justamente, pues son facultades teóricas y discursivas, ¿no? Por ejemplo, pues siempre han mencionado que lo que nos separa a nosotros de los animales, pues es justamente nuestra capacidad de lenguaje. Entonces, justamente damos más explicaciones, vamos más allá y nos relacionamos con otros. La que sigue, por favor. Bueno, después habla justamente del reflejo por Secheroff, perdónenme, mala pronunciación, pero bueno, yo no sabía tampoco de este autor, entonces, pues bueno, fue algo muy interesante que pude ver aquí. De hecho, es un poquito, bueno, es antes de Pablo. Bueno, justamente él menciona que la actividad psíquica está mediada por el sistema nervioso central. Esto no sé si les recuerda un poquito al conductismo, que justamente habla de los reflejos condicionados y demás. Vamos a verlo justamente más adelante. Pero menciona que pues esta actividad interna de la persona pues justamente tiene que ver con nuestros mecanismos y cómo actúa nuestro sistema nervioso central. Entonces, pues sí, estos procesos especiales explican las funciones superiores. Como sabemos, las funciones superiores, pues es la memoria, el pensamiento y emociones, ¿no? Muchos autores mencionan justamente funciones básicas y pues las superiores, y estas justamente son más difíciles de desarrollar y primero tenemos que tener las básicas para llegar a las superiores. Y bueno, las funciones superiores dependen de centros nerviosos, justamente aquí menciona que las neuronas que inhiben, demoran o intensifican los reflejos. No sé si alguien recuerda qué es inhibir. Yo puedo decirlo que recuerdo Claro. más o menos. Eh, Inhibir, por poner un ejemplo justo en esto que es de los nervios, o bueno, de, ¿cómo se dice? Sistema nervioso central, eso con lo del cerebro y todo eso. Una sustancia que nosotros inhibimos es cuando, por así decirlo, se le prohíbe el paso o disminuye su producción. Por ejemplo, hay ciertos psicofármacos que se les brindan a personas con ansiedad para inhibir ciertos niveles de no sé qué, que ahorita no me acuerdo, pero eso, el inhibir es eso, el disminuir o, por así decirlo, de forma muy, eh, a grosso modo, que se disminuya, por así decirlo, lo que vaya a pasar o se bloquee. Incluso el intensificar, pues es, bueno, como yo lo veo, es el lado opuesto de la inhibición, que también se le puede decir excitación, que es cuando se produce de más esta sustancia en el cerebro u otras cosas así. Es algo parecido. Excelente, muchas gracias, Nancy. Pues sí, inhibirlo podemos ver justamente pues con una flechita para abajo, que justamente es disminuir e intensificar, pues justamente es aumentar, una flechita para arriba. Y pues demorar, ¿alguien recuerda? Pues es como retrasar, ¿no? Justamente demorar la presentación de una respuesta, ¿no? Como les digo aquí, me recuerda mucho nuestras clases de conductismo, ¿no? Por ejemplo, pues respuesta demorada, justamente como menciona Nancy, pues justamente aumentar o decrementar. Benita, sí, Benita está presente en nosotros. De hecho, está ahorita aquí conmigo, apoyándome. La que sigue, por favor. Y justamente aquí tenemos al famosísimo Pablo. Todo el mundo creo que ha escuchado justamente pues su experimento con los perros, justamente la salivación, la campana. No sé si alguien quiera pues explicarnos para participar un poquito. Sí, es el clásico ejemplo de los reflejos condicionales, si no mal recuerdo, en el Ujú, cual tienen al perro, captan su saliva y sus jugos gástricos, creo, ujú. y se vuelve, es esto de que tocaban la campanita, llevaban la comida y que eso genera un condicionamiento, por decirlo muy a grosso modo todo, pero más o menos de eso va. Justamente, gracias, Freire. Tiene que ver con esta asociación de estímulos. Y sí, Pablo es uno de los personajes que si hablamos de psicología, pues va a estar presente, aunque pues obviamente sabemos que él no era psicólogo, él era fisiólogo, pero pues sus aportes justamente permitieron que la psicología avanzara en el siglo XX y que se presentara justamente pues todo lo que ya sabemos del conductismo y demás. Aunque pues sí,
es un experimento bastante interesante y pues es importante tenerlo como referente. Gracias. Y bueno, no sé si alguien tal vez llegó a hablar de, bueno, llegó a escuchar de Miller y Mower. Mower. Si no escucharon, yo tampoco, no se preocupen. Ok, Maurer, gracias, disculpen mi mala pronunciación, Maurer. Bueno, yo no los conocía o bueno, generalmente no es algo que nos expliquen. Entonces, pues, a lo que pude ver de grosso modo es que pues justamente ambos eran psicólogos, que justamente retomando los trabajos de Pavlov, estudiaron el condicionamiento de escape y evitación. Eh, Posteriormente, Maurer desarrolló una teoría bifactorial del aprendizaje. No sé si alguien ha escuchado de esta. Bueno, me parece que no, pero sí, es una tarea bastante interesante. Igual, pues, si quieren, luego les comparto algo para que justamente lo tengamos, pero pues sí. Y bueno, utilizó explícitamente él el término de desligamiento para describir la adquisición de nuevas respuestas y estados afectivos a partir de respuestas biológicas. Justamente les comento que aquí, pues todo lo que hemos visto es justamente, pues sí, la relación de cómo nuestro sistema nervioso nos permite justamente poder interactuar con los demás, ¿no? La parte mecanicista y lineal. La que sigue, por favor. No sé si alguien desea agregar algo. De mi parte, no. Creo que no. Bueno, gracias. Eh, Osgood, no sé si lo estoy diciendo bien, si no alguien puede corregirme, gracias. También es un psicólogo americano y yo, bueno, como dato curioso, cuando investigué un poquito, pues hay una enfermedad que pues justamente lleva su nombre. Y bueno, él distinguió tres formas de desligamiento funcional. La primera es la sensorial y justamente hay un desligamiento en forma de imagen. La segunda es la afectiva, aquí hay un desligamiento en una emoción justamente condicionada, volvemos a lo mismo de la parte justamente cómo son las respuestas a través de lo biológico. Y la motriz, pues justamente aquí dice que hay un desligamiento pues completo con el objeto. Y bueno, aquí se dan lugar a tres tipos de significado, el denotativo, connotativo y conativo, respectivamente. No sé si alguien tenga pues alguna duda, quiera saber un poquito más. Ok, creo que no. Bueno, estos justamente son autores que nos dieron una referencia al desligamiento funcional, como hemos podido ver. Y bueno, aquí está Piaget, que Piaget tampoco era psicólogo, pero bueno, también está porque dio muchos aportes. Y él justamente empleó el término de Gallagher, o perdónenme mi francés, pero bueno, o bueno, justamente como un equivalente o un desfase de la separación. Justamente, pues, aquí menciona que los niños tenían que responder a cierta manera ante ciertos objetos, pero al final como que había cierto cambio o había una modificación a lo esperado. Entonces se relacionaba a los niños con los objetos pues de una manera diferente a la que se tenía planeado. Y bueno, aquí abajito ya por último puse que el desligamiento funcional es el rasgo definitivo del comportamiento psicológico frente al comportamiento biológico. Como pudimos ver, pues sí, hay muchísimos antecedentes. De hecho, mencionaba también de la teoría psicoanalítica. No la quise poner porque, pues, yo creo que aquí muchos no son muy fan del psicoanálisis, pero también hay. Pero bueno, justamente pudimos ver como los antecedentes, cómo al principio todo el comportamiento se explicaba en términos biológicos, en términos mecanicistas, y cómo justamente, pues, se da ese salto a justamente, pues,